Good evening, everyone. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Yes, Hola. teacher. Sí. Ok. Algo que debo mencionar es que estoy un poco mal de salud. Si se fija, mi voz está casi perdiéndose. Voy a tratar de sacar toda la tutoría, pero si no lo logro, que es la idea, la verdad, es sí tener toda la tutoría, pero si en algún momento ya no puedo por mi garganta, porque tampoco puedo estar aquí haciéndole señas, ¿verdad? Voy a tener que cortarla y continuar con la presentación en la siguiente clase. De lo contrario, pues obviamente vamos a terminarlo. Solo quiero compartirles esta parte de lo que es el avance de ustedes y también informarles si está conectada Rosa Esmeralda, Maribel Ramírez, Diego Urrutia y déjenme ver si hay alguien más. No, solamente ellos. Y Ernesto Barrera. A los que he mencionado tienen test asignado ya. No se los había notificado porque no hace mucho fue que lo asigné. Y pues lo que es Verónica, Ricardo y Dalma. Déjenme ver, sí. Y Dalma sería la última. Ya terminaron lo que es su trabajo en lo que es plataforma y test. Así es que felicidades y gracias por completarlo. Vuelvo y repito. Rosa Esmeralda Alvarado, Ernesto Barrera, Maribel Ramírez y Diego Urrutia tienen test asignado. Los demás deben trabajar en plataforma, al menos pasar del 40% para que yo le asigne el test. Hay muchos que están a 35, 37, 38, pero si usted no llega a ese 40 como mínimo, no puedo asignarle. ¿Ok? Ahora bien, de una vez me voy a mover a lo que es la presentación PowerPoint. Algo que debo recalcar ahorita es de que esta tutoría de hoy sería la tercera, si no me equivoco, nos estaría faltando una, que esa sería la del próximo lunes, pero nosotros terminamos módulo el 21. Si usted está viendo mi pantalla, se va a percatar que si nosotros terminamos módulo el 21, la próxima tutoría del 20 va a ser ya lo último, porque ustedes el próximo martes estarían finalizando ya. ¿Qué quiere decir eso? De que ya para la tutoría del lunes, ustedes ya solo pueden estar debiéndome, por así decirlo, lo que es el examen, porque ya vamos a estar en últimas fechas. Por favor, las personas que aún les falta un porcentaje alto, ustedes están viendo quiénes están en unidad 1, unidad 2. Como mínimo ya debemos estar en la 3, pero si usted le falta mucho, debe ponerse a trabajar ya. Quienes están ya empezando la unidad 3, perfecto. Con ustedes estamos completamente bien. ¿Por qué? Porque justamente hoy vamos a ver ese tema. Lo que fue la clase anterior, me tocó cancelarla por ciertos inconvenientes que tuve, e igual por mi estado de salud, pero si yo posponía la clase de hoy, simplemente no nos iba a dar el tiempo porque ya hubiéramos tenido la última tutoría el miércoles, eso ya no entra en fechas, no podíamos hacer eso. En todo caso, pues vamos a tratar de sacarlo hoy. Si no lo logro, al menos ya van a tener la mayor parte de este tema. Para hoy, de contenido de unidad 3,
tenemos lo que son nouns. Nouns son nombres, en español nosotros lo conocemos como sustantivos, ¿ok? Pero, ¿qué es un nombre o un sustantivo? Acá tenemos una pequeña definición. ¿Podría alguien, por favor, ayudarme leyendo esa definición? Can someone help me, please? Si gusta, yo le ayudo. Okay. Okay, what is a noun? It's a word that is the same is the name of something, such as a person, animal, place, thing, faculty, idea, or action, and is typically used in a sentence as subject or object of a verb or as object of a proposition. Okay, thank you, Miss. Ahí usted tiene ya lo que es un nombre, pero en pocas palabras, el nombre de la oración o el sustantivo de la oración va a ser la persona, el animal, el lugar, la cosa, la cualidad de algo, la idea o la acción de algo de lo que usted esté hablando. Yo puedo ser el nombre de la oración, usted puede ser el nombre de la oración, mi perro puede ser el nombre de la oración, la computadora puede ser el nombre. Entonces, todo de lo que nosotros vamos a estar hablando, ese es el nombre de la oración. Ahora bien, aquí tenemos un pequeño listado. Ojo, yo ya les mencioné todo lo que posiblemente podría ser lo que es el nombre. Entonces, obviamente, este listado es pequeñito a comparación de todo, porque todo puede ser un nombre. Tenemos lo que es actor, doctor, paper, monkey, cat, dish, fork, chair, television, and so on. Si se fijan, tenemos de todo un poco ahí. Ahora bien, el tema de hoy se trata de los nombres, pero del nombre en singular y en plural. La diferencia, porque muchas veces nos confundimos con esta parte. ¿Por qué? Porque hacer el cambio ortográfico de los nombres de singular a plural no siempre va a ser solo venir y agregarle S al nombre, como los ejemplos que tenemos ahí. Si se fijan, tenemos book y tenemos books. Esa sería la forma más fácil de nosotros hacer ese cambio ortográfico. Luego tenemos window y windows. Si se fijan, el único cambio que usted tiene ahí es esa S. Que usted sabe que habla de un libro y de varios libros o de una ventana y varias ventanas. Pero, ¿qué pasa cuando no solo vamos a venir a agregarle S al nombre? Si se fijan en el cuadrito, tenemos esas reglas para cambios ortográficos. Un ejemplo sería class. Si usted quiere decir clases, lo vamos a hacer así tal cual, classes. Pero ya no le estamos agregando solo ese. Tenemos zorro, pero nosotros queremos decir zorros. No solo vamos a venir a agregarle ese, sino que agregamos ese. Half, mitad, la mitad de algo. Pero si usted quiere decir mitades, si se fijan, ahí cambia también en ortografía, en cambio ortográfico. Cuchillo, no voy a venir y solo le voy a agregar ese, sino que hago una transformación. ¿Cómo nosotros vamos a saber cómo hacer esas transformaciones? Simple y sencillamente yéndonos con estas reglas.
estas reglas están bastante completas, pero como siempre hay reglas que tienen excepciones. ¿Cómo así? Si se fijan, la regla general es la más sencilla, que solo le dice, para usted crear el nombre en plural, solo le va a agregar S al nombre. Y ya estuvo. Ahí tenemos nosotros los ejemplos. Car, cars, bag, bags, table, tables. Ahora bien, la siguiente regla dice que los nombres que terminan en S, X, Z, CH, SH y doble S, nosotros le vamos a agregar ES. Ejemplo, bus, buses, bench, benches, box, boxes. Pero si se fijan, estos tienen excepciones. Ojo, no le voy a decir que solo esas excepciones son las que se presentan, pero las excepciones por regla son muy pocas. ¿Ok? No crea de que, así como si usted va a tener 10 nombres que puedan pertenecer a la regla, van a haber 10 o 20 que sean excepciones. No, siempre las excepciones son mínimas, pero sí existen. Lo menciono para que luego no se me vaya a confundir. ¿Ok? Siguiente regla le dice que el nombre que termina en F o FE, usted va a cambiar ese final del nombre por VES, que es la regla en la que entra lo que es cuchillo. Si se fijan, tenemos calf, calves, shelf, shelves, wolf, wolves. Pero tenemos las excepciones de cup, cups, chef, chefs, believe and believes. Pero ahí yo no le puedo decir, dice, ok, Diego, ahorita acabo de leer su mensaje, pero creo que me lo acaba de mandar. Bien, ahora bien, en esta regla solo debemos tener cuidado si usted tiene dudas de cómo escribir de singular a plural un nombre que termine justamente en F o FE, búsquelo, investíguelo, no solamente lo haga usted tipo, sí, yo lo puedo, yo me lo sé. No, si usted tiene dudas, se lo digo porque a mí me sucede a cada rato. Y, o sea, eso no quiere decir de que sé más o sé menos porque busqué algo antes de escribirlo o antes de hablarlo. Es mejor tomarnos un tiempo, salir de esa duda y no seguir enredándonos con las mismas palabras o las mismas frases una y otra vez por no investigar o por no preguntar. La siguiente regla, si se fija, tiene dos cambios. O sea, mejor dicho, dos usos diferentes. ¿Por qué? Dice con respecto a los nombres que terminan en O. La primera parte le dice que si el nombre termina en O, pero antes de esa O, nosotros tenemos una vocal, perdón, nosotros vamos a agregar el plural de ese nombre, solo agregándole S. Recuerden, termina en O, pero antes de esa O, nosotros tenemos una vocal. Entonces solo venimos y agregamos S. Ejemplo, radio, radios, stereo, stereos, video, en videos. Pero, ¿qué pasa con la siguiente parte de la misma regla? Dice que nombres que terminan en O, pero que antes de esa O nosotros tenemos una consonante. Anteriormente era vocal. Que antes de esa O nosotros tenemos una consonante, hacemos el plural agregando ES. Potato, papa, potatoes, papas. Hero, heroes. Domino, dominos. Ahora bien, esa regla tiene secciones de palabras que son muy comunes. Piano, pianos. Photo, photos.
halo, halos. Ahora bien, en este tipo de reglas, vuelvo y repito, lo que usted debe hacer es practicar, aprender la escritura de las palabras y si usted tiene una duda, debe buscar. Yo siempre le voy a decir, busque o pregunte, porque si no, se va a estar confundiendo y va a llegar a un nivel mucho más alto y siempre cargando dudas que no necesariamente tendría por qué venir cargando. Luego tenemos la última regla que igual se divide en dos, que dice nouns ending in Y. Ahora tenemos los que terminan en Y o Y como le dicen otros. Dice, cuando esa Y antes de ella está lo que es una consonante, nosotros cambiamos esa Y por I latina o I de puntito, como usted la conozca, como usted le llame, y agregamos ES. ¿Se fijan? Tenemos city, cities, candy, candies, lady and ladies. Todos terminan en Y ahí, pero antes tenemos consonantes. Tenemos una T y tenemos D. Entonces, cumplen con la regla. Vamos a hacer el cambio de transformar a I latina y agregando ES. La segunda parte de ese mismo uso dice que cuando esa Y es seguida, perdón, antes de esa Y está una vocal, el plural, simplemente vamos a venir agregándoselo la S. Day, days. Toy, toys. Donkey, donkeys. Todo es dependiendo en estas dos últimas reglas o dos últimos usos, tanto cuando terminan en O como cuando terminan en Y, debe fijarse bien quién es o cuál es la letra que tiene usted antes de esa última O o de esa última Y, porque dependiendo de ahí, usted va a hacer ese cambio ortográfico, ¿ok? Ahora bien, esta primera parte es uno de las 3 secciones que nosotros vamos a estar teniendo hoy para el uso de there is y there are. ¿Cómo así? El there is y there are es ahí hay. Ese nosotros lo vamos a usar para decir que hay o no hay algo. Pero con ellos nosotros vamos a identificar singulares y vamos a identificar los plurales. Y esos singulares o plurales que nosotros vamos a estar usando van a ser justamente estos nombres. Por eso esta clase espero realmente sacarla completa porque todo es como una cadenita, todo trabaja en conjunto. Tenemos aquí este cuadrito que si se fijan, tenemos la forma afirmativa, negativa y pregunta. Dice la primera parte, there is, más el nombre en singular. There is a book on the desk. Si se fijan, tenemos singular acá. Siguiente dice, there are plural noun. ¿Por qué? Recuerden esto, ¿verdad? Singular, plural. Entonces acá, there are books on the desk. Nosotros no podríamos decir, there is books on the desk. Y tampoco podríamos decir, there are books in the desk. Debemos hacer ese cambio en el nombre. Si estamos hablando de libro o libros, debe reflejarse también ese singular y plural. En esta parte de acá, si se fijan, tenemos el uso de there is y there are, a la cual ahorita no le voy a dar mucha explicación porque esto más adelante lo van a ver ustedes.
¿Me están escuchando bien? Porque estoy leyendo que también me dicen de que no me escuchan bien. Los que están ahorita, ¿me están escuchando bien? Sí, se escucha bien. Ah, pues pienso si hay alguien que es por el sector de Oriente, probablemente sea por lo de la lluvia. O no sé qué esté pasando, la verdad, porque si tengo buena conexión de internet. Bien, voy a tratar de continuar. Ahora tenemos la negativa. En este caso, nosotros solo vamos a hacer uso del is not o are not o sus contracciones, que en este caso serían isn't y aren't. Vuelvo y repito, en esta parte del there is y con respecto a que dice nombres contables, ahorita no le preste mucha atención, ¿ok? A esta parte más adelante se le va a explicar más detalladamente. Entonces, lo mismo para la negación tenemos there isn't y el singular. En este caso dice there isn't a pen on the table. No hay un lapicero en la mesa. Y luego there aren't any pens. Se fijan en el cambio. Here. No hay ningún lapicero acá. Y luego tenemos la pregunta, que para crear nosotros la pregunta, lo único que vamos a invertir es ese is con el there. Como así, afirmación, aquí tenemos there is a cat on the chair. Hay un gato en la silla o sobre la silla. Para nosotros hacer la pregunta sería, is there a cat on the chair? Luego tenemos acá que dice, there are cats on the sofa. El plural. La pregunta, are there cats on the sofa? Ahora bien, tenemos aquí contracciones en esta parte de acá. A esta de aquí no le hagan mucho caso ahorita. Las contracciones, nosotros podemos usar la contracción de there's para there is, there's not para there is not, there isn't, there is not, o there aren't para el there are not. ¿Ok? Ahí usted decide cómo trabajarlo. Ahora bien, vamos a tener esta otra parte de acá. Aquí ya son las oraciones. Si se fijan, tenemos las oraciones. En este caso no las voy a ir leyendo yo porque si no me voy a quedar muda. Pero sí les voy a dar tiempo para que ustedes mismos la vayan leyendo del singular y el plural. Porque si se fijan, las siguientes son negativas. Estas todas son afirmativas. There is my dad. La siguiente dice, there are 4 candies. Yo lo que quiero es que usted identifique el cambio en el nombre. Así como en esta parte, yo digo, ahí está mi papá. Solamente, obviamente, estoy diciendo papá, no papás. Luego dice, there are 4 candies al otro lado. Hay 4 dulces. La palabra dulce es candy, pero como estamos hablando de 4, no va a terminar con Y, sino que va a sufrir esa transformación en escritura de acuerdo a las reglas. En este caso, en el plural, porque yo siento de que menos en este uso, el que debemos tener más cuidado a la hora de aplicarlo es el plural. ¿Por qué? Porque como estamos hablando ya de varias cantidades, muchas veces nosotros podemos usar lo que es un número exacto, como tenemos en la oración, there are 4 candies, 4 dulces, pero otras veces podemos usar un quantifier. ¿Pero qué es un quantifier? Es una idea de la cantidad que es, pero no la cantidad exacta. Si se fijan, un ejemplo claro sería acá. Dice, there are some shoes. O sea, hay algunos zapatos. Nosotros no sabemos cuántos zapatos hay ahí. Entonces hacemos uso de ese some. Ese some, nosotros lo usamos solo en afirmación, ¿ok?
vuelvo y repito, este tema más a profundidad, lo que es del there is y there are, con los contables y no contables, y los quantifiers vienen más adelante. No se me vaya a desesperar, pero se los agrego aquí o se los menciono porque en plataforma no lo van a ver reflejado, pero si usted busca temas, perdón, videos o información extra acerca de este uso, le va a salir esto. Y no quiero de que tal vez usted se me vaya a confundir y diga, pero la teacher en ningún momento nos mencionó esto. Sí, lo único que ya es otra forma de cómo aplicar este uso de there is y there are. Este tema es bastante amplio. En este caso, para ustedes solo es la introducción para que puedan identificar cómo trabajarlo en la plataforma. Igual en la plataforma ustedes saben que tienen esta misma explicación por si ustedes necesitan esa ayuda, ¿verdad? Luego tenemos acá, there are many flowers, o sea, muchas. En este caso, nosotros aquí decíamos son algunos, pero aquí decimos muchas. Tampoco tenemos una cantidad exacta. Esas muchas podrían ser 100, pero esas muchas también podrían ser solamente 5. No tenemos una cantidad. Entonces ahí es donde entran los quantifiers a darnos una idea de qué tanto o qué tampoco es de lo que estamos hablando. Y si se fijan, siempre respetando el plural del nombre. Candies, colors, shoes, flowers, and televisions. Bien. Ahora dejamos la parte afirmativa y nos movemos a la negativa. En la negativa, en este caso, yo solamente lo apliqué las contracciones. There isn't, there aren't. No hay ninguna de esas cosas. No hay cake, t-shirt, color, kid, boys. En mi caso, I don't have boys right now. Luego tenemos el plural. Tenemos indications, doctors, police officers, and books. Ahora bien, si se percataron, en esta oración, en la segunda y en la tercera, nosotros tenemos any. Eso quiere decir ningún. Así como aquí nosotros teníamos el son para algún, aquí tenemos la aplicación del any que para ninguno. Pero nosotros también podemos usar en ellos número específico. Por ejemplo, en la última que dice no hay ningún libro, bueno, no hay libros, mejor dicho, sobre el escritorio. Yo podría agregar ahí, there aren't 3 books. Ya estoy agregando un número exacto, que no hay 3 libros sobre el escritorio. Pero yo puedo usar el quantifier si no tengo la cantidad exacta. Pero en este caso nosotros vamos a aplicar el any. Some era para afirmativo. Any, no many. No nos vayamos a confundir. Many es mucho. Entonces nosotros aquí aplicamos ese any. Y luego tenemos la pregunta que según el cuadrito que yo les mencionaba anteriormente, lo único que vamos a hacer es el cambio en escritura que empezábamos con there is o there are. Entonces, para la pregunta, nosotros vamos a empezar con el to be, o sea, is o are. Is there, are there. Tenemos las oraciones, is there a dog in your house? ¿Hay un perro en tu casa? El plural, are there any animals in the zoo? ¿Hay algunos animales en el zoológico? Ahora bien, si usted le prestó atención a esa oración, como yo la acabo de decir en español, yo ese any lo mencioné como algunos, pero acá se mencionaba como ninguno y acá algunos era son. Por eso es que le digo que con el uso de ellos no le preste mucha atención ahorita porque se me va a hacer chibola de todos lados. Acá nosotros podríamos mencionar, vuelvo y repito, un número exacto. Por ejemplo, aquí tenemos esta que dice, are there
4 cups of coffee on the table. O sea, que si hay 8 tazas de café sobre la mesa. Lo que me interesa en este momento no es que tanto usted controle el uso de some y any, sino la estructura del there is y there are en sus 3 formas, afirmativa, negativa y pregunta. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿más o menos claros? ¿Estamos claros o lo estamos perdidos? Está claro. Teacher, solo una consulta. En el slide anterior estaba la oración que dice there is no or teacher. Esa, correcto. There is Ajá. or teacher. Traduciéndola al español, ¿cómo sería eso? No le encuentro sentido. No está nuestro maestro. Ahí usted puede decir, ahí no está, porque acuérdese de que siempre el to be, independientemente de cómo esté formulada la oración, siempre va a ser ser o estar. Pero como esa es negativa, entonces ahí nosotros tenemos que ahí no está. Y or es nuestro, más el nombre que sería teacher. Ahí no está nuestro maestro o simplemente no está nuestro maestro. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, ahora nos movemos a esta última parte. Si se fijan, me sorprende. Sé que es porque voy más rápido de lo normal, no me voy deteniendo punto a punto en cada oración, pero al inicio les explicaba qué es lo que pasa. Tenemos la última parte de artículos. Todo lo que usted va a tener en esta presentación trabaja en conjunto. ¿Ok? Claro de que cada uno tiene su uso por aparte, pero en este caso todos ellos van a estar trabajando en conjunto. Si se fijan, primero empezamos con lo que eran los nombres singulares, plurales, luego el uso de there is y there are, porque claro está de que el there is es singular, there are es plural. Entonces, trabajando con ellos, luego tenemos los artículos. En este caso, los artículos sería a and am. ¿Cuál es la diferencia? Ya que ellos significan un, uno o una. Independientemente, usted trabaje con la solamente a o con an, debe tener en cuenta de que eso significa cualquiera de los dos, uno, una o un. Dice the difference between a and am have the same meaning. A and N are indefinite articles. The difference depends on the sound at the beginning of the next word. ¿Qué quiere decir esto? Se los aclaro porque muchas veces, y a mí me lo han dicho, pero teacher, a mí me explicaron esto que era así. Yo entiendo de que muchas veces se confunden por una mala explicación de un docente. Muchos dicen, usted solo enfóquese en la palabra que le sigue después del artículo, porque obviamente los artículos nos sirven para conectar. ¿Ok? Ahora bien, si yo, digamos, tengo una oración que después de, ya sea a o de an, la siguiente palabra empieza con consonante, se me hace sencillo. ¿Por qué? Porque aquí dice que cuando la siguiente palabra inicia con consonante, nosotros usamos a. Pero cuidado, porque cuando inicia con sonido de consonante, claro, es mucho más fácil identificar el sonido de una vocal, perdón, de una consonante al de una vocal. Ya van a saber por qué. En la otra parte dice que cuando el sonido de la siguiente palabra inicia con vocal, nosotros usamos an. Por eso tenemos los ejemplos. A book,
a car, a dog, a frog, a lemon, a truck. Si se fijan, lo que les mencionaba, el sonido de una consonante, muy difícilmente nosotros lo vamos a confundir. ¿Por qué? Si nosotros decimos book, independientemente usted se imagine esa palabra book con B o con V, no va a tener ningún cambio porque siempre es una consonante. A car. Usted se puede imaginar que esa palabra inicia con C o inicia con K, pero siempre son consonantes. ¿Sí? Por otro lado, nosotros tenemos lo que es el uso de an. Dice an apple, an egg, an insect, an orange, an umbrella, an actor. Si se fijan en ese caso, las palabras son bien fáciles de identificar. ¿Por qué? Porque sí inician con vocal, o sea, en escritura, me refiero en escritura, inician con vocal, pero a la hora de nosotros pronunciar es más que obvio de que ahí inicia la pronunciación también con vocal. Apple, egg, insect, orange, umbrella, actor. No nos vamos a confundir, pero ahora bien, la siguiente parte le dice, be careful. The sound of the letter is important. ¿Cómo así? Se fijan acá en la primera parte. Dice a house. Pero ¿por qué a house? Y luego tenemos an hour. Las dos inician con H. Entonces, si nosotros nos guiamos por la típica que dicen, todo depende de con qué letra inicie la siguiente palabra, entonces ambas tendrían que ir, si respetaran esa parte que solo es en escritura, ambas tendrían que ser con A. Pero ¿por qué cambian? Porque la pronunciación y el sonido que ellas tienen es diferente. A house. Esa H no es muda en ningún momento. Puede usted quitar esa H, pero house inicia J. Es una consonante. Pero luego nos vamos a la palabra hora. An hour. Esa H no tiene ningún motivo de ser ahí en sonido o pronunciación. Hour. Nosotros pronunciamos o escuchamos una A al inicio. Entonces yo no podría venir y decir, oh, it's an hour. No, it's an hour. Y tampoco podría venir a decir, it's an house, porque no podría aplicar, sino it's a house. Y el mismo cambio tenemos con dos palabras, perdón, similares, pero en este caso que inician ambas con vocal. An uncle. An uncle. Y luego, por otro lado, tenemos a university. ¿Por qué? Ay, perdón. Porque uncle. Si usted no me dice uncle, no hay problema. Porque si usted quiere pronunciar esa U que usted está viendo. Pero si me dice uncle, yo lo que escucho es una A. Sigue siendo una vocal. Y si es vocal, sabemos que vamos a hacer la aplicación de am. Pero por otro lado, tenemos a university. University, no university. University. Entonces, por eso, si se fijan aquí, también lo dice, the U at the beginning of university sounds like you.
university. Y aquí entra en juego definitivamente cómo nosotros pronunciamos las palabras. Ahora bien, tenemos estos dos de acá porque son bien común cuando inician la palabra o el nombre con S. Pero si se fijan, aquí nosotros tenemos a school y a student. Pero si usted escucha una E al inicio, usted me podría decir, no, entonces sería an school, an student. Error. Porque si usted recuerda, hace bastantito tiempo atrás, nosotros vimos que las letras tienen dos sonidos. Uno de pronunciación basado en alfabeto y otra en pronunciación fonética. Ahora mi pregunta es, ¿cómo nosotros pronunciamos la S en el abecedario? ¿Alguien que me ayude? ¿Cómo se pronuncia la S en el abecedario? Es. Exactly. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La S no está, en este caso, en las palabras escuela o estudiante, no está pronunciando el sonido de la vocal E por school o student, de que usted escucha esa E, sino que el sonido de la S es S. Entonces, school, student. No hay un cambio ahí. Por eso, sí se queda con el uso de A. Porque si no fuéramos solo de que, no, entonces esta es una E. Se escucha una E, entonces vamos a usar AN. No, debemos tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Ahora bien, son 3 temas en uno. Empezamos por esto. Obviamente, aquí sí le voy a decir, este tema usted necesita repasarlo. Y repasarlo lo suficiente para que se le quede. Debe repasarlo, revisar bien, pero con esto vamos a finalizar al menos esta clase de hoy. Lo logramos. Yo pensé que la verdad no dábamos, pero gracias a Dios sí se pudo. Van a hacer esta práctica, me la van a presentar para la siguiente clase. Por favor, esto yo no lo hago con la intención de, les voy a dejar tarea. No, quiero que practiquen. Dice indication, write sentences, making use of there is, there are, in the affirmative, negative, or question sentences. Yo no le voy a decir cuál es trabajar con afirmaciones o negaciones o preguntas. Usted va a trabajar como usted quiera, pero aplicando ese there is y there are. If you used a singular form, ahí se me unió esa A, ya lo voy a separar. You have to use the articles a or an. ¿Cómo así? Si van a trabajar la manera singular, porque obviamente pueden trabajar singulares plurales, porque van a hacer oraciones there is, there are. Pero si van a trabajar singulares, o sea, con los que metan en there is, quiero que me incluyan también los artículos a o an y van a trabajar oraciones con estos nombres que tienen acá. No me van a trabajar con ningunos otros. O sea que me van a hacer en total 8 oraciones. Usted decide singulares, plurales, afirmaciones, negaciones o preguntas. Yo de eso no le voy a decir nada. ¿Ok? Cualquier cosa, pueden escribirme en el grupo, ya lo saben. Les dejo esta parte de la pantalla solo para que lo tengan de referencia de cómo están en su trabajo, aunque claramente ustedes también ya lo saben cómo van trabajando. A la fecha, ustedes ya deben estar trabajando unidad 3. La clase de lunes es nuestra última tutoría y el módulo termina el martes. O sea que ya para el martes usted ya debe estar desarrollando ese último test como mínimo. No voy a estar el martes a esta hora diciéndome, miren, Miss, es que fíjese que todavía estoy en la unidad 2. No, debemos trabajar, tenemos tiempo. Viene el fin de semana, que es donde podríamos ponernos al día.
Y vuelvo y repito, Rosa Esmeralda Alvarado, Ernesto Barrera, Maribel Ramírez, Diego Urrutia tienen test asignado. Si a usted no lo he mencionado, es porque le falta para que yo le asigne el examen. Si usted no llega como mínimo el 40%, no se lo voy a asignar. Okay? That's all for today, people. Thank you for joining to the class, and I'll be seeing you next week. Have a great night.